Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y vamos a proponer un extenso tema relacionado con el anuncio de PlayStation 5 Pro, pero ya no directamente para hablar en sí de esa videoconsola, de lo que pienso, características y todo ese tipo de movidas, más allá del resumen que como siempre hago al principio, no, sino sobre los competidores, sobre las otras alternativas, sobre las otras videoconsolas, véase una nueva plataforma de Nintendo, una supuesta Switch 2, llaméis como la queréis llamar, o por ejemplo una nueva versión de Xbox, sea nueva generación o versión Pro. Todo esto vamos a comentarlo aquí precisamente porque muchos medios de comunicación están planteando ese tema y en las redes sociales más de uno está diciendo, oye, ¿qué pasará de aquí en adelante? Sony ya ha movido una ficha y ha movido una ficha bastante importante, sobre todo por cómo puede cambiar el rango de precios dentro de la industria del videojuego. ¿Cuál sería el movimiento acertado para la competencia? ¿Emular esos precios o ofrecerte una solución un poquito más económica en todos los sentidos, teniendo en cuenta que al fin y al cabo los modelos Pro son marketing? Son básicamente para decirte, tenemos la mejor consola, tenemos la más potente, para que al final incluso los que se quejan al principio, luego llegue el día de lanzamiento y digan, han pasado cositas. Pero bueno, ya sabemos un poco cómo funciona todo esto de las redes sociales. En fin, paso a comentar un poco lo de los últimos días y luego vamos con la reflexión. El punto de partida es precisamente lo que estáis viendo en pantalla, el anuncio de esa PlayStation 5 Pro. ¿Qué es lo que te ofrece y por cuánto te lo ofrece? Pues por 800 € aquí en territorio europeo, solamente con versión digital, y luego pues si quieres la versión digamos con lector de discos se alza hasta los 920, una auténtica locura, pero bueno. Luego tenemos el precio norteamericano, que serían pues unos 700 $, suben hasta 800 prácticamente, bueno, 780 más o menos con lo que es el lector incluido. Dejamos a un lado el tema de la peana. ¿Y todo esto a favor de qué? Todo esto a, digamos, mejorar exactamente qué punto relacionado con la consola actual. Pues la idea de PlayStation 5 Pro es que no tengas que elegir entre modo rendimiento y modo calidad. La idea es que si tú eliges priorizar los frames por segundo, una IA, una tecnología de inteligencia artificial que ha desarrollado Sony, pues te rescale la resolución hasta algo parecido a los 4K. Sería una resolución dinámica, no serían 4K nativos, 60 frames necesariamente, salvo videojuegos específicos, y luego pues si lo haces a la inversa, tanto de lo mismo. Si quieres priorizar lo que es el apartado de resolución, igualmente vas a tener los frames moviéndose a los 60 cuadros por segundo. O al menos esa es la idea, porque lo que nos han comentado los primeros análisis y lo que nos han dejado caer algunos de los principales medios que se dedican a este tema es precisamente que PlayStation 5 Pro no te va a garantizar los 60 frames por segundo. Muchos videojuegos seguirán yendo a 30, que sí, le podrás activar el Ray Tracing, podrás tener una serie de características que de momento en la consola actual estaban capadas, pero en resumidas cuentas es eso, es simplemente poder aunar los modos de juegos que ya te ofrecen hoy en día, poder tenerlos simultáneamente mediante escalados y resoluciones variables. En ese sentido, pues oye, por una parte está interesante, por precio lo veo bastante desorbitado, pero bueno, ante esto, ¿qué es lo que pueden ofrecer todos los demás? Empezamos en el caso de Xbox, particularmente. Más de uno se está planteando, Microsoft debería de sacar un modelo Pro, un modelo superior sobre las consolas que ya existen en el mercado, o debería de dar ese salto generacional del que se ha estado hablando, o incluso, ¿por qué no?, en vez de un salto generacional, un salto conceptual, como por ejemplo una videoconsola portátil. Por una parte, yo soy de los que piensa, y seguiré pensando, que los modelos Pro son unos auténticos sacacuartos, un engañabobos de manual básicamente para venderte lo mismo que al principio de la generación, las mismas características, solo que ahora sí, ahora es de verdad, señores, ahora por el doble de precio os vais a comprar lo que os prometimos al principio. Así es como yo personalmente veo las consolas modelo Pro, y particularmente son digamos el punto de partida para venderte la generación siguiente, sobre todo en los estándares de precio. Xbox One X, por ejemplo, marcó el precio de la Series X, y esta PlayStation 5 Pro creo que va a marcar el precio de la PlayStation 6. El punto es ese, si partimos de esa base, y ya que mencionamos el caso de la One X, no lo veo tan necesario en el caso de Xbox, principalmente porque One X nace
en un contexto donde la One Fat vino con algunas carencias reseñables, por ejemplo el tema de los 900p por una parte, y además marcarte una serie de diferencias bastante más considerables simplemente que el aumento de potencia. Por ejemplo, la One X traía lector de discos en 4K, es una cosa que en ese momento pues decías, hostia, mira, tienes un reproductor de discos UHD, eso por ejemplo era una cosa que digamos de salto de una a otra podía tener un poco más de sentidos. La existencia de la One X es un poco de las consolas Pro estas la que más sentido se le ha podido dar en el mercado, porque podría ser más necesario, sobre todo marcaba ciertas diferencias, y bueno, el lector venía incluido. A día de hoy fíjate que estamos ya debatiendo sobre consolas Pro que te vienen sin lector, imaginaros lo que puede pasar en este caso. Sobre todo también tenemos que tener en cuenta que las plataformas actuales, creo particularmente, que no están aprovechando todo su potencial. Hemos visto por supuesto juegos como Hellblade 2, tú ves esa capacidad gráfica y se te cae la boca al suelo, es una auténtica pasada, o sea, gráficamente es un referente generacional, estamos viendo un salto cualitativo bastante imponente. Sin embargo, Hellblade 2 es básicamente eso, gráfico, se trata de un juego pasillero, se trata de un videojuego que en cuanto a profundidad de mecánicas no es esencialmente demandante. Yo creo particularmente que ese salto principalmente lo vamos a ver con Gears C-Day o por ejemplo con el nuevo Fable, aparte de Flight Simulator, que sí, siempre lo he considerado como ese salto generacional que estábamos esperando, pero claro, estamos hablando de un puñado de títulos y que algunos no llegan hasta el año que viene o el siguiente. Pienso tanto lo mismo en el caso de la PlayStation 5, yo no he visto ese salto generacional todavía más allá de un par de cositas en determinados videojuegos, porque el resto son intergeneracionales o son perfectamente movibles en PS4. Así que nos deja la siguiente opción, nueva generación de consolas. Yo lo que tengo miedo a la nueva generación de consolas es encontrarme con el mismo panorama que este. ¿Podría estar interesante un salto generacional? Sí, podría estar interesante. Podrías marcarte el precio de la PlayStation 5 Pro, pero vendiéndote nueva generación, vendiéndote realmente un diferencial respecto a ello. ¿Problema que nos encontramos aquí? Que seguimos lanzando juegos para la Xbox One y para la PS4. O sea, un salto generacional actualmente, cuando todavía en 2025 hay ya varios videojuegos anunciados que siguen atados a una consola de 2013. Y mientras tú tengas esas ataduras, un salto generacional a día de hoy, tal y como lo hemos conocido a lo largo de los tiempos, no sé hasta qué punto puede ser algo razonable, porque vas a seguir atado a todo eso, vas a seguir arrastrando las generaciones pasadas y no necesariamente por retrocompatibilidad, es que se sigue desarrollando para ellas. Yo creo que los saltos generacionales, tal y como los hemos conocido, se acabaron. Es decir, yo creo que incluso las videoconsolas de pasada generación van a seguir teniendo videojuegos durante 2026. Ya no me voy al año que viene, que se saben que existen algunos videojuegos, sino que al siguiente todavía van a seguir lanzándose videojuegos para dichas plataformas. Eso es así, desgraciadamente, eso es lo que está sucediendo. El tema que Microsoft yo creo que tendría que utilizar como respuesta es sencillamente dar valor a las plataformas actuales, potenciarlas, sacarles el máximo provecho posible, no hacer movidas como lo de Abowed, lanzándotelo a 30 frames por segundo, dándole un poquito más de cancha en ese sentido, mostrando ese potencial desde el principio y por supuesto darle más marketing. Sencillamente muestra tu videoconsola, muestra que los videojuegos que te va a correr esa PlayStation 5 Pro los va a mover la Series S, con características menores sí, pero el catálogo lo vas a tener en un 90 y pico % de los casos. Pero luego está el tema conceptual. Y es ahí donde entra la videoconsola portátil. Es un concepto que se ha estado poniendo encima de la mesa mucho últimamente. Una plataforma estilo Asus ROG Ally o estilo Steam Deck. Una plataforma de mano que en este caso soportaría los videojuegos de manera nativa, porque al fin y al cabo de manera portátil tú en tu teléfono móvil puedes jugar a los videojuegos de Xbox mediante la nube, pero aquí digamos que ya tendrías incluso algunas mejoras tecnológicas en algunos sentidos, aunque ojo, esta consola portátil nunca se ha dicho que sea el salto generacional, sino que va a ser un dispositivo adicional, séase a la generación actual, séase a la generación que venga. Está por ver cuál va a ser el concepto de esa nueva generación. Sarah Bond ha dicho que a final de año tendremos noticias acerca del hardware, no sé si se refería a las plataformas, al rebranding que han hecho de las consolas actuales o necesariamente a anunciarte, por ejemplo, los Game Awards, una nueva plataforma, una
una plataforma diferencial, aunque no necesariamente un salto generacional. En fin, ya veremos a qué se refieren con todos esos conceptos. Ahora os daré mi valoración final acerca de eso, pero vamos con Nintendo. Vamos particularmente con ese salto generacional. Última hora, si queréis algo a modo informativo, se está diciendo que la presentación de la videoconsola será durante el próximo mes de octubre. Pero bueno, esos mismos informadores os decían hasta hace poco que iba a ser en septiembre, y luego cuando llegue octubre te dirán que es en noviembre, y luego te dirán pues que es en enero, que es el Game Awards, y luego te dirán que es en marzo, así hasta que acierten. O sea, esa información de verdad no es que la toméis con pinzas, no le hagáis caso. Ha llegado un punto en esto en el que mejor no le hagáis caso. Pero ya en referente al tema que nos abarca, en tema de respuesta, yo creo que Nintendo es la que menos necesidad tiene, con extremísima diferencia, de dar una respuesta a esta clase de movimientos. Respuesta a un movimiento tal como lanzarte una videoconsola super mega potente, o al menos eso nos venden, para luego decirte que vas a pagar el doble que al principio de la generación. Un precio bastante alto. Nintendo es que se mueve en las antípodas de eso. Nintendo en ese sentido se mueve en algo mucho más antiguo. Se mueve pues en el concepto clásico de videoconsolas, es decir, un dispositivo accesible, es decir, un dispositivo de precio razonable dentro de los estándares que nos movemos hoy en día. No un dispositivo que te valga tu sueldo mensual, que es lo que te va a valer la PlayStation 5 Pro, no. Un dispositivo que te valga la mitad de eso o incluso menos. Eso yo creo que es un concepto que Nintendo ha respetado siempre y que va a seguir haciendo. Yo creo que Nintendo en ese sentido va a seguir moviéndose en esos estándares, aunque de verdad espero que no se vea influenciado por este movimiento y diga, pues mira, en vez de 400... 500. Vamos a subir un poquito más porque el estándar de la industria está cambiando. Espero que Nintendo en ese aspecto pues siga su línea, que no se fije en lo que hace esta gente y que sencillamente siga su camino, aunque obviamente no te está vendiendo una consola de mayor potencia. Nintendo no busca ese feeling con la potencia. Obviamente es interesante que Nintendo, de cara a su próxima generación, primero de todo mantenga a la comunidad actual, es decir, eso significa retrocompatibilidad, mantengas su catálogo, mantengas lo físico, lo digital, para que siga habiendo continuidad con toda la gente que te ha dado su confianza a lo largo de todos estos años. Eso yo creo que va a suceder, pero en términos de potencia, la idea de Nintendo no creo que deba ser pegarse a lo que hace Microsoft y a lo que hace Sony, no, porque en ese modelo ya habéis visto que a Nintendo no siempre le ha ido bien necesariamente. De hecho es cuando se la ha pegado, es cuando te ha sacado sus videoconsolas más potentes, cuando menos caso se lo ha hecho, porque no se ha distanciado de ese mercado, no se ha distanciado de ese público y ha buscado su nicho. Nintendo ahí lo que tiene que procurar es que no se le escapen tantas third parties. Viviendo, digamos, en una generación donde todavía lo intergeneracional manda, se siguen lanzando juegos para PS4 y para One, ahí Nintendo puede aprovechar la situación precisamente porque muchos de los nuevos videojuegos van a seguir ahí. Con lo cual entiendo que la potencia será la justa y necesaria para que se mueva dentro de ese mundillo, ¿no? Se mueva dentro de videojuegos aproximados en cuanto a términos de potencia a One Fat y PS4 Fat. Ahí donde Nintendo, digamos, tiene más bien que observar otro mercado con cierta prudencia, el mercado de la Steam Deck. No te voy a decir de la Asus, porque obviamente estamos hablando de un estándar de precio mucho más alto. La Asus vale un poquito menos que esa PlayStation 5 Pro. Es decir, en esa no se tiene que fijar. En Steam Deck sí. Steam Deck te mueve videojuegos actuales en unos términos más que aceptables. Hay algunos videojuegos que obviamente no te rinden en las más óptimas condiciones, pero ha marcado como un estándar de industria portátil muy interesante. Nintendo podría acercarse a eso, pero claro, tiene que darle el concepto de soporte físico para videojuegos y todo el rollo. Es ahí donde yo estoy bastante interesado cuál es el movimiento en cuanto a potencia que le van a dar. Por lo demás, no está moviéndose en lo que hace Microsoft y Sony, porque es que si no, no es su mercado. Obviamente, el golpe encima de la mesa que podría dar Nintendo con todo esto es un precio asequible. Lanzarte la videoconsola, que te digo yo, por 400 pavos aproximadamente, 400, 450 como tope de gama, con alguna versión superior o lo que sea, pero el punto es ese, no moverse de sus estándares y seguir diciendo, oye, si te compras una videoconsola, puedes tener también una Nintendo, puedes tener también nuestro dispositivo acompañando al que te lleves, sea esa nueva generación de Xbox, sea esa nueva PlayStation, lo que sea, pero que Nintendo siempre te acompañe. Es algo que con Switch le ha funcionado perfectamente. Casi todo el que se mueve en el mundo consolero, casi todo el que se mueve en el mundo PlayStation o Xbox, acaba teniendo de manera asociada una Nintendo Switch, bien sea como consola más recurrente o bien sea como una consola secundaria.
Ese es el camino que creo que Nintendo va a seguir. Se ha manejado muy bien en ese sentido. Se ha manejado como un complemento o una pareja perfecta para las plataformas de máxima potencia. Pero bueno, en resumidas cuentas, pienso que ni Microsoft ni Nintendo deben de seguir la línea trazada o deben de hacer ninguna clase de respuesta a este movimiento de Sony PlayStation. ¿Pero por qué? Básicamente porque Sony PlayStation hace este movimiento en el sentido de que puede. Es decir, hay un mercado favorable para que hagas esto. Los medios de comunicación te están poniendo la alfombra, los medios de comunicación te lo van a vender, no van a armar escándalo. Los medios de comunicación no van a hacer eso porque saben que ellos mismos se van a ver muy beneficiados en el largo plazo. No. Te encuentras con un mercado básicamente donde anuncias esta videoconsola y el mismo que te está criticando al día siguiente ya se ha comprado un lector de discos externo. Es decir, estamos hablando de un mercado tipo Apple. En el mercado de Apple, ¿qué es lo que sucede? Que te venden el cargador por separado del teléfono móvil y la gente se queda tan ancha. Es decir, te pueden hacer ese tipo de cosas. El público te acepta sencillamente porque eres una marca asentada, porque eres una marca que hace lo que le da la gana y el público sigue pasando por el aro. Ese concepto de mercado no lo tienen las otras dos. Nintendo como tal, puede pensar algunos, sí, tiene una afinidad de marca muy fuerte, pero Nintendo a poquito que te has movido del asunto, a poco que has intentado hacer algo relativamente parecido a las otras dos, has caído. No puedes competir en potencia y tampoco en concepto. Nintendo, ¿cuándo le ha ido bien? Cuando te hace la Wii, cuando te hace algo diferente, cuando te hace la Switch, cuando no compite en potencia contra One y PS4, no, sino que dice, toma consola híbrida, toma un concepto completamente distinto, coloca sobremesa, quita portátil. Ahí es cuando Nintendo ha triunfado. Eso es su valor de marca. Nintendo a partir de ahí ya puede empezar a estandarizar precios y todo lo que le dé la gana, no rebajarlos nunca, pero ese es su base, ese es su punto de partida, eso es lo que le va bien. Por ello entiendo que no tiene que fijarse en lo que hace Sony PlayStation, otra cosa es el estándar de precio que quiera poner de aquí en adelante viendo lo que está cambiando el mercado. En el caso de Microsoft, yo pienso que Microsoft también tiene que buscar su sitio. En ese sentido, seguir compitiendo, intentando ofrecer exactamente lo mismo es muy complicado porque Xbox, aunque tenga nombre, no tiene el nombre que se ha forjado Sony PlayStation ni tampoco el favor de los medios de comunicación a día de hoy. Es decir, no juegan con las mismas cartas, por así decirlo. Y por ello, ese valor a Game Pass, ese valor a la consola económica como Series S, deberían ser su punto de partida y ya veremos lo que se marcan de aquí a esa próxima generación o esas nuevas ideas que en principio están teniendo. Pero bueno, eso ya es algo que comentaremos más adelante, aunque por supuesto sobre todo esto en la caja de comentarios pueden ir dejando cuál sería su punto de vista, si deben de competir de manera directa o si en cambio están de acuerdo conmigo y deben de seguir sus propios caminos. Pueden detallarlo por supuesto con las diferentes propuestas y por cierto con algo de educación, que tampoco pasa nada. Caja de comentarios para todo eso, link de la descripción en Eva para que compren todo lo que quieran y por supuesto que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.